Hola, pues quiero ayudarles en este video que voy a presentarles ahora. Quiero ayudarles con el tema de la aplicación de las funciones trigonométricas de los triángulos rectángulos. Entonces tenemos algunos problemas por aquí. Este primero dice: un constructor desea hacer una rampa de 24 pies de largo que suba una altura de 5 pies sobre el nivel del suelo. Calcule el ángulo de la rampa, calcule el ángulo que la rampa debe formar con la horizontal. Entonces, si nos fijamos bien, este problema no tiene una gráfica, una figura, la cual nos ayude a identificar mejor cuál es la situación, pero para eso tenemos que saber leer, interpretar bien, analizar la situación del problema. Nos dice que hay que hacer una rampa y que tiene que llegar a una altura de 5 pies sobre el nivel del suelo. Vamos a suponer que el suelo está bien nivelado. Entonces vamos a hacer primero esta figura, que sería para nosotros hasta donde quiere llegar la altura de la rampa. Esto sería para nosotros la horizontal, en este caso sería el suelo. Y esta línea vendría a ser la rampa, que desde el suelo hasta esta altura, que sería los 5 pies que nos dice el problema. Y también entonces aquí tenemos, vamos a ver que esta es la longitud de la rampa, ese 24 lo he extraído del dato que nos da el problema de 24 pies de longitud. 24 pies de longitud o el largo. Y también tenemos el ángulo que debe de formarse. Dice que vamos a calcular el ángulo que la rampa tiene que formar con la horizontal. Entonces, leyendo bien, podemos nosotros hacer nuestra figura que representa pues toda la situación del problema. Entonces nos están pidiendo al fin y al cabo el ángulo. Esto es el ángulo X. Lo representé con esa letra. Recordemos que los ángulos también nos puedes representar con letras griegas, letras, qué sé yo, cualquier tipo de letra. Pero para mí el ángulo va a ser la X. Ahora, aquí tenemos un triángulo rectángulo 90 grados. Y si nos fijamos, si este es mi ángulo X, aquí viene a ser, esto sería un cateto, el cateto opuesto. La longitud de la rampa sería para nosotros la hipotenusa de este triángulo que se nos ha formado por aquí. La horizontal, pues no tenemos esta distancia, además que no nos están pidiendo eso, nos están pidiendo el ángulo. Fijémonos bien, no perdemos de vista qué es lo que nos están pidiendo que encontremos. ¿Qué vamos a calcular? Es el ángulo. Entonces, aquí tengo cateto opuesto, que es el 5 sobre la hipotenusa. Esa función sería seno. Tenemos que mantener siempre la definición de cada función. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, seno de X, seno de este ángulo. Vamos a escribir aquí entonces, seno de X sería cateto opuesto 5 sobre hipotenusa, que es 24. Hacemos esa división y obtenemos que sería 0.21. Ahora vamos a encontrar el ángulo. Esta función seno, pasarla a la parte derecha, pero como esa función está junto con este ángulo, al momento de hacer ese cálculo de un ángulo, vamos a pasarlo, pero seno inverso. Vamos a ver de qué manera. Aquí está. Para que solamente nos quede el ángulo, pasamos a la derecha a la función seno, pero aquí a la menos 1. En sus calculadoras científicas, en toda calculadora científica va a aparecer seno natural y el seno inverso. Todas las tres funciones, seno, coseno y tangentes, aparecen en la calculadora con su inverso. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar eso? Hacemos seno inverso 12.12 grados. Vamos ahora, retrocedamos un poquito. Entonces, el ángulo que nos están pidiendo sería 12.12 grados. ¿Cómo hice esto? Lo vamos a explicar en el siguiente ejemplo, cómo calcular los ángulos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Calcule el ángulo de elevación del Sol si una persona que mide 5 pies de estatura proyecta una sombra de 4 pies de largo.
en el suelo. Dice, vea la figura. Entonces nos están pidiendo, leamos otra vez, ya este ejemplo es un poco más sencillo porque nos da una figura, nos da aquí la persona 5 pies y 4 pies la sombra, y ya nos ubican el ángulo. Cuando ya nos dan toda esa información de una manera gráfica es un poco más sencillo. El anterior no tenía ninguna gráfica, nosotros nos la imaginamos, usamos nuestra imaginación y llegamos pues a la figura. En este caso está más sencillo. Nos piden el ángulo. Fijémonos bien que si consideramos que esta persona está de pie y forma 90 grados y su sombra y el suelo viene siendo también perfectamente horizontal, entonces sería un triángulo aquí, esta línea imaginaria. Entonces, si este es un triángulo, eso sería nuestro cateto. La persona sería un cateto, la sombra de ella misma sería otro cateto, pero en este caso esto sería cateto adyacente y esto sería cateto opuesto. Ya sabemos que este cateto, como está de frente al ángulo, se le llama opuesto porque está de frente, y el que está junto al ángulo es el cateto adyacente. Entonces veamos qué función sería cateto opuesto sobre adyacente, sería la función tangente. Como te repito, tenés que saber de memoria las definiciones. Tangente, opuesto sobre adyacente. Hacemos esa división 1.25, 5 entre 4, y como el otro problema, pasamos la función a la parte derecha para que nos quede solamente el ángulo. Aquí el ángulo es alfa, el anterior era x. Entonces al pasar tangente, pasaría tangente a la menos 1, como el problema anterior. Hacemos ese cálculo. Aquí está lo que te decía. Ahora en este problema sí te comparto la imagen de una calculadora que aparece en Google Play Store, o el que tiene su calculadora en físico pues la puede utilizar. Tangente inverso, fíjate bien de que aquí está tangente, ahí está esta tecla para tangente natural, coseno natural y seno natural, pero a la par de cada tecla, en la parte superior dice seno a la menos 1 en amarillo, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. Entonces, para poder activar tangente inverso, debemos de tocar la tecla Shift primero. Entonces ponemos Shift, tangente, y activamos la parte de amarillo, tangente inverso. Cuando nosotros ponemos la tecla Shift, estamos activando todas las teclas que llevan esas señales en amarillo. Si no ponemos Shift y solamente ponemos tangente, sería tangente natural, no te va a aparecer a la menos 1. Entonces al poner Shift, tangente, nos aparece tangente inverso. Luego ponemos el valor 1.25 y ya obtenemos 51 grados 20 minutos. Veamos aquí que cuando yo pongo tangente inverso de 1.25, aquí me da algo diferente. Fíjate bien, 51.34, y aquí aparece eso. Lo que pasa es que yo, una vez que llego a 51.34 en mi calculadora, voy a presionar esta tecla de grados y minutos, para que me aparezca grados aquí y minutos. Toda calculadora científica lleva sus grados y sus minutos. Entonces esta respuesta 51.34 está en decimales y aquí está en grados, para que sepas pues que algunos libros a veces requieren la respuesta en grados y minutos y otros lo quieren de esta manera. Vamos a ver qué sucede entonces. Espero que le hayas entendido este ejemplo. Pasemos al siguiente ejemplo. Un topógrafo observa que en un punto A, aquí está el punto A, situado al nivel del suelo, recordemos que tenemos que ir entendiendo ya estas definiciones: nivel, horizontal, ángulo de elevación, todas esas cosas. Situados al nivel del suelo a una distancia de 25 pies, aquí tenemos. Entonces el punto A está a 25 pies de la base de un asta. Aquí está el asta de una bandera, es la base, esta es la base del asta de la bandera. El ángulo entre el suelo, este es el suelo, y el extremo superior, recuerda que aquí hay dos extremos, el inferior y el superior. Entre el suelo y el extremo superior del asta de la bandera, el ángulo entonces es 30 grados. Calcular la altura H del poste. Entonces sencillamente también aquí vemos de que tenemos ya nuestra gráfica. Aquí tenemos el triángulo, él debe de formar un triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo, esto sería cateto opuesto y esto sería el cateto adyacente. ¿Qué función podríamos usar? Cateto opuesto sobre adyacente.
es la función coseno. Vuelvo a repetirte por tercera vez, hay que saber de memoria la definición: seno, opuesto, sobre hipotenusa, coseno, adyacente, sobre hipotenusa, etc. Aquí tenemos adyacente, sobre hipotenusa, entonces en el caso no sería tangente. Opuesto sobre adyacente sería la función tangente. Opuesto sobre adyacente. Entonces vamos a, aquí está, tangente de 30 grados. Opuesto que h sobre adyacente 25. Aquí vamos a hacer un pequeño despeje. Este 25 lo pasaría aquí a multiplicar para que encontrar h. Entonces aquí está la serie del despeje. 25 pasa a multiplicar a la tangente de 30. Ahí está. Luego de eso usamos nuestra calculadora científica. Aquí te comparto la imagen de lo que yo hice. Puse 25 y puse tangente de 30. Y aquí está entonces la respuesta. Nos va a dar 14.43. Cabe destacar de que tu calculadora debe de decir en la pantalla DEG, una DEG. Si no está así en esa función, tu calculadora te va a dar otra respuesta. Hay calculadoras que solamente llevan la letra D, una D, una R, pero en el caso nuestro debe decir una letra D o DEG, depende del modelo de calculadora que esté utilizando. O hay unos que llevan una G, eso no, debe ser la letra D en pequeñísimo aquí en la parte superior de la pantalla, una D, letra D, si no te va a dar otro resultado. Entonces aquí tenemos 14.43, entonces dice que la altura del poste es 14.43 pies. Aquí estamos trabajando en unidades de medición pies. Veamos otro ejemplo muy interesante. Estos problemas son extraídos del libro Sokowski, Alfred Sokowski, que son muy interesantes esos problemas. Este dice: una persona que hace volar una cometa sostiene la cuerda 4 pies arriba del nivel del suelo. Aquí está, de su puño donde él tiene sujeto la cuerda, dicen ellos, o el hilo. Entonces hay 4 pies ya de esta altura sobre el nivel del suelo. La cuerda está tensa, forma un ángulo de 60 grados, aquí lo indica, con una horizontal, y nos piden calcular la altura arriba del nivel del suelo si se dan 500 pies de cuerda, la altura que tiene la cometa hasta el suelo. Entonces aquí es muy incómodo trabajar, pero yo puedo hacer entonces aquí mi triángulo, formando que esto es todo el hilo o la cuerda, 500 pies, luego la horizontal, que es lo que teníamos por aquí en el problema, y hay un ángulo, dice, entre la horizontal y la cuerda de 60 grados. Hay una altura total desde la cometa hasta el suelo que no se sabe cuánto es en total. Hay una altura así desde la persona, desde el puño donde está tomado de la cuerda hasta la cometa. De aquí a esta altura h minúscula, y desde el puño al suelo hay 4 pies. Esto sería para nosotros el suelo. Y al final tenemos una H mayúscula que sería desde la cometa hasta el suelo totalmente. Ya tenemos una parte sí que mide 4, nos haría falta solamente la H minúscula, que según el triángulo sería aquí cateto opuesto sobre hipotenusa, que eso sería la función seno. Aquí tenemos, ¿ve? Seno opuesto H minúscula sobre 500, hacemos un despeje. 500, como está dividiendo, pasa aquí a multiplicar 500 seno de 60. Aquí está 500 seno de 60, 433.01. Pero esto apenas es la H minúscula, ¿no? Y que el total simplemente sería sumarle los cuatro pies, porque nos piden el total desde la cometa hasta el suelo. Entonces aquí está. Luego entonces la H mayúscula sería sumar los 433.01, que es la H, más estos 4, y tenemos ya, aquí tenemos un error, es 437, aquí pusimos 300, pero al final es 437. Luego sería, también aquí hay un error de cálculo que había hecho, ahí ustedes lo pueden revisar, lo revisan bien, y es 437 pies de altura. Vamos a hacer este último problema ahora para hallar la distancia D. La distancia D está aquí, entre dos puntos P y Q.
P y Q, esta distancia, P y Q, en las orillas de un lago, el topógrafo localiza un punto R, aquí está R, que está a 50 metros, uno va leyendo y va identificando los datos, 50 metros de P, tal que ERP es perpendicular a PQ, como se ve en la figura. Luego traza un ángulo, dice PRQ, aquí está PRQ, ese ángulo de 72 grados 40 minutos quedará entonces en R, dado que los ángulos así, cuando se nombran los ángulos con 3 letras, se refiere al ángulo cuya letra está en el centro, sería R. Vamos a identificar, aquí está el ángulo de 72 grados 40 minutos, este que está aquí, 72 grados 40 minutos. Si tenemos entonces este triángulo, vamos a situarnos en este ángulo. Tengo D, que es lo que yo quiero encontrar, ese es uno de los datos desconocidos, quiero encontrar D, pero tengo a este lado conocido de 50 metros. Entonces vamos a ver aquí, cateto opuesto sobre cateto adyacente sería la función tangente. Aquí lo tenemos, 72 grados 40 minutos, tangente D sería opuesto de sobre 50. Hacemos un despeje, D sería igual a 50, este 50 pasa aquí a multiplicar por tangente de 72 grados 40 minutos. Aquí lo pusimos, 50 tangente de 72 grados 40 minutos. Ponemos 72, la tecla de grados, luego 40 y otra vez la tecla aquí están los minutos. Así como hacemos ese cálculo, tangente de 72 grados 40 minutos, usando la tecla de grados y minutos. Luego le da el igual y te va a quedar 160.20, pero estamos hablando de metros. Esa sería la respuesta. Entonces la distancia D va a ser igual a 160.2 metros. Esos serían pues estos problemas extraídos de Sokowski. Espero que te haya sido de mucha utilidad. El secreto está en saber las 6 funciones, su definición e identificar las partes en el triángulo. Si los problemas no tienen la figura, vos las podés hacer leyendo bien el problema e interpretando correctamente. Muchas gracias.